Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. El hermano Brito aquí llevándoles un cariñoso saludo. Espero que todos se encuentren muy bien. Continuando con la lección de la semana pasada, terminamos el capítulo 5 del libro de Romanos y estuvimos viendo acerca de una enfermedad que entró en el mundo. Lo llamamos la primera pandemia, ¿no? Que entró en el mundo y está diciendo que cuando esto entró, reinó la muerte. Y nosotros podemos ver aquí en los últimos versículos de Romanos capítulo 5, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahí termina el capítulo y estuvimos hablando que Dios había clasificado a la humanidad en dos grupos, los que están en Adán y los que están en Cristo, ¿no? Entonces, los que están en muerte y los que tienen esa vida eterna. Y estuvimos viendo que si usted busca en un diccionario, vida eterna es una vida que no tiene ni principio ni fin. ¿Por qué? Porque el eterno viene a morar en usted cuando usted recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Ahora, ¿cómo es que eso se lleva a cabo? Y además, cuando esto se lleva a cabo, algo produce en su ser. Vea, ¿cómo se lleva a cabo? Primero, si nosotros buscamos en Colosenses capítulo 1, vea lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Colosenses 1:13, el cual, hablando del Padre, Pablo está haciendo una oración, ¿no? Y está diciendo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así usted puede ver que la palabra de Dios con toda autoridad nos vuelve a decir que el hecho de pasar de las tinieblas a la luz es por medio de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Si usted se fija, yo no tengo nada que ver en absoluto en eso. Dios lo hizo, Cristo lo hizo. Yo lo único que tengo que hacer es depositar mi fe en ese sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y nosotros podemos ver que esto produce algo en nosotros. Y muchas veces vivimos la vida y no nos damos cuenta que lo que tenemos. Yo me acuerdo de ciertas predicaciones donde ponen el ejemplo de esta persona que tuvo una propiedad que era desértica, ¿no? Y él vivió pobremente toda su vida. Y tristemente podemos ver que cuando él muere se dan cuenta que debajo de esa propiedad había un yacimiento de petróleo muy grande. Ah, la moraleja de la historia es que él era un hombre potencialmente rico, pero vivió pobremente. Y nosotros podemos ver que ahora hemos pasado de que de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. ¿Cómo lo hicimos? A través del regalo que Dios me ha dado, ese regalo inmerecido. Si usted se acuerda, estuvimos hablando allá cuando empezamos el capítulo, diciendo que a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Así que usted puede ver que estamos firmes en esta gracia, estamos parados en esta gracia, pero muchas veces pasa entre nosotros los cristianos que no nos damos cuenta de las riquezas y podemos vivir pobremente. Y por eso aquí en el capítulo 6, Pablo nos hace una pregunta. ¿O no sabéis? Dice, ¿no? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Eh, Nosotros hemos hablado del nuevo nacimiento, hemos hablado de la vida eterna, hemos hablado que Dios nos ha trasladado de muerte a luz y todo eso. Nosotros podemos ver que es algo que ya tenemos porque estamos firmes en este mar, parados en este mar de gracia. Ahora, nosotros nos tenemos que dar cuenta, aquí nos viene a explicar algo que pasó en nosotros y muchas veces no lo sabemos. Vea, yo tengo una nueva identidad. Nos está diciendo, ya no eres como eras antes. Vea, aquí nos está hablando y va a tomar, y va a hablar acerca del bautismo. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. No está hablando de cuál fue la fórmula en la cual usted fue bautizado. Aquí está hablando acerca que hemos sido bautizados en la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Usted puede ver acá que nos va a hablar acerca del bautismo. El bautismo no es el hecho de la aspersión. Él está ocupando el bautismo para darnos una explicación de qué fue lo que ocurrió en nosotros. Vaya, el bautismo es por inmersión. La palabra bautismo no es una traducción, es una transliteración. ¿Por qué? Bautismo quiere decir sumergido, ¿no? Adentro de, no quiere decir aspersión. Así que él va a tomar esto para enseñarnos estas grandes verdades. Dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué es lo que pasa? Y para que yo tenga vida eterna, tenía que morir. ¿Para qué? Para poder recibir otra vida. Vea lo que nos dice aquí en Gálatas, ¿no? En Gálatas se nos está diciendo, la palabra de Dios nos está diciendo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aquí nos viene a explicar, allá hace 2000 años, cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿no? Cuando yo le recibo por fe en Él, estoy allá en esa cruz crucificado, que juntamente con Él. Y vea, y nos viene a decir aquí en el 6:3, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo Jesús resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andamos en ¿qué? Vida nueva. Vea, está hablando de que nosotros fuimos crucificados, fuimos sepultados, pero también nosotros estamos viendo que está hablando de una resurrección. ¿Resurrección a qué? A una vida nueva. Sí, él fue crucificado el viernes, pero no nos quedamos allí. Tenemos que pasar hacia el domingo, el día de la resurrección, ¿no? Y sigue, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de ¿qué? De su resurrección. Primero nos está hablando que hemos sido crucificados, sepultados para renacer en una vida nueva, y también seremos resucitados. 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, antes de que yo viniera, Cristo Jesús está hablando. Ese viejo hombre, mi nombre es Ricardo, ese Ricardo, aquel que estaba en el mundo, ese Ricardo pecador con todo eso, está hablando que, sabiendo esto, que mi viejo hombre fue crucificado, que juntamente con él. En la cruz del Calvario fui crucificado para que el cuerpo del pecado sea que destruido, a fin de que no sirvamos más que al pecado. Nos está diciendo, tenemos que realizar eso en nuestras mentes, ¿no? Que, ese hombre de pecado fue crucificado en la cruz del Calvario. Somos nuevas criaturas, ya no somos los mismos, somos totalmente diferente. La palabra de Dios nos está diciendo una y otra vez estas grandes verdades. Y luego sigue, porque el que ha muerto ha sido ¿qué? Justificado del pecado. Muerto, y yo he sido ¿qué? Justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea que yo he muerto, sepultado, y también voy a vivir y vivo en Él. ¿Por qué? Porque el Eterno vive en mí. Y dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Bien interesante, nos podemos hablar de la seguridad de nuestra salvación. ¿Cómo es que nuestra salvación está tan segura? Porque la vida de Cristo es tan segura. Él ya no va a morir. Yo estoy escondido en Cristo. Yo estoy en Cristo. Nos está hablando. Vea lo que nos dice aquí en Colosenses, capítulo 3. Dice así, versículo 1. Dice, sí pues,
Habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que usted puede ver que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Está hablando de una doble seguridad. Estamos seguros porque Cristo Jesús, Él ya no muere. Así nosotros podemos ver que no vamos a morir porque ya soy totalmente diferente. Ya mi viejo hombre murió, yo renací a una nueva vida y tengo una vida que es eterna porque el eterno está con nosotros. Y nosotros podemos ver que es bien interesante que la palabra de Dios, más enseguida, pues si usted lee el libro de Romanos, el capítulo 8, nos está diciendo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bien interesante que interpone el nombre de Dios, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Y usted puede ver que nos está hablando de esa seguridad que nosotros podemos tener, de que nuestra vida está segura en Dios porque ha sido guardada en Dios. Pero sigue, vea, estas grandes verdades que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús, podemos ver que hemos renacido a una nueva vida, estamos seguros de esa resurrección, estamos seguros que ese hombre, antiguo hombre, fue crucificado en la cruz del Calvario. Yo soy una nueva creación. Así que vea lo que sigue, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere y la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted puede ver una de las cosas, una de las verdades que nos está enseñando ahorita es que yo antes en mi vida era esclavo del pecado. No tenía salida, tenía que obedecerle a Él en todo lo que Él me decía. ¿Por qué? Porque Él era mi amo. Pero una de las cosas que nosotros podemos ver es que tenemos redención en su sangre. ¿Qué es lo que quiere decir? Él pagó el precio por mi rescate. Eso es lo que nos quiere decir. Él me rescató para dejarme libre. Ahora, yo tengo que ver y estas verdades ponérmelas en mi cabeza y en mi corazón, sabiendo que yo no tengo por qué obedecerle al pecado. Se pone el ejemplo de esa oruga, ¿no?, que se transforma y luego que se transforma en una mariposa que puede volar y parar en flores, en jardines, ir volando por lugares preciosos, o simplemente ella va a decidir en pararse en el lodazal, en cosas sucias, en cosas malas. Y usted puede ver que aquí lo que nos está diciendo, primero, tienes una nueva identidad, ¿no? Naciste de nuevo, fuiste crucificado con Cristo, fuiste sepultado con Cristo, renaciste a una nueva vida, y además de eso, así como Él resucitó, hemos resucitado también a una vida mejor. Ahora vea, el pecado ya no hace mella en ti porque tú fuiste crucificado en la cruz del Calvario y volviste a resucitar. Así que nosotros podemos ver que no dice, vea, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Antes no teníamos opción. Teníamos que obedecer al pecado porque yo estaba en las tinieblas, estaba muerto en mis delitos de pecado, era hijo de ira, hijo de desobediencia. Ahora usted puede ver que todo eso se cortó. Yo no tengo nada absolutamente que ver. Yo pasé de las tinieblas a la luz, así que hoy debo de vivir como hijos de luz y revestido de ese nuevo hombre. Yo sé que cuando recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, somos niños en Cristo, ¿no? Y tenemos que revertir, ¿no?, todo esto. Pero vea, usted puede ver que Dios nos ha dado una nueva vida y nos cambió así nuestros deseos.
antes que nosotros viniéramos a Cristo Jesús, no nos gustaba el hecho de venir, vaya, por lo menos a mí, en lo particular, a mí no me gustaba, me recuerdo y me da pesar en mi corazón cuando yo doy gracias a Dios por mi hermano que llegaba siempre a predicarme el Evangelio. ¿No? Y él insistía una vez y yo en mi corazón, la verdad, a veces no quería ni escucharle a él. Porque yo estaba en mis delitos y pecados, yo era un hombre del mundo, ¿no? Y yo me consideraba bueno porque no hacía un montón de cosas malas. Pero la verdad es que estaba tan perdido, estaba tan muerto, y doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios lo usó grandemente para que yo recibiera a Cristo Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Y cuando eso pasó, ¿no? Ya yo quería que mi hermano se quedara por horas, en veces pasábamos hasta bien noche hablando de la palabra de Dios, porque Dios me cambió. Yo ya no deseaba esas cosas que antes me atraían en el mundo, ahora deseo otras cosas. Y eso es lo que nos está diciendo. Ese nexo esa conexión que yo tenía con el pecado, fue cortado en la cruz del Calvario porque yo fui crucificado allí. Y si antes yo presentaba mis cuerpos, mis miembros y todo para servirle al pecado, hoy me está diciendo a mí, ni tampoco presenté vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y él empieza ahorita a introducir, ¿no? Otro tema en cuanto a la ley y en cuanto a la gracia, ¿no? Está hablando de dos dispensaciones totalmente diferentes. Pero yo quería en esta mañana ver estos versículos, ¿no? Muy importantes, que qué es lo que pasa. Nos quedábamos en el capítulo anterior, en el hecho de que nacemos muertos, pero Dios nos da una opción, ¿no? La opción de venir y pasar de muerte a vida. Y luego que pasamos de muerte a vida, tenemos que realizar que este viejo hombre ya no tiene absolutamente que ver nada conmigo. Yo soy una persona totalmente diferente. Y como somos hijos de luz, se nos está diciendo, presentad estos cuerpos, ¿no? Vuestros, para servir a Dios, para alabar a Dios, porque por lo bueno que Él ha hecho en nuestra vida, ¿no? Y luego nos da ejemplos Él, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia de Dios. Espero que esta mañana usted pueda meditar en estos versículos y ser obedientes del corazón. Él nos ha cambiado totalmente, ya no somos los mismos. Y ser obedientes del corazón a esta doctrina, ¿no? A la doctrina esta del Evangelio de Dios, que habiendo escuchado el Evangelio de nuestra salvación y habiéndole recibido, venimos a formar parte de la familia de Dios porque el Espíritu de Dios viene a morar con nosotros. El Espíritu del Eterno viene a morar en usted. Y si el Espíritu del Eterno viene a morar usted está seguro que esa vida va a ser para toda una eternidad, porque su vida está tan segura como la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él no muere más. El Señor le bendiga. Vamos a ir al Señor de oración. Amado Padre, le doy gracias porque usted es un Dios bueno, un Dios santo. Le doy gracias por estos minutos que usted nos dio de revisar su palabra. Obra, le ruego, en cada uno de nuestros corazones para que así podamos, Señor, ofrecerle, Señor, a usted nuestras vidas, Señor, en respuesta a ese amor que usted derramó en nosotros, Señor. Le damos gracias por su Hijo que murió en la cruz del Calvario. Le damos gracias, Señor, porque Él lo hizo todo, Señor. Él completó todo y está sentado a la diestra.
Gracias le damos, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.